nombre es Ariel Silver, yo soy investigador, soy profesor de aquí de la Universidad de San Pablo, soy biólogo formado en Exactas y estoy aquí en Brasil hace 20 años aproximadamente. Vine en el año 2000 para hacer mi postdoctorado, finalmente terminé quedándome. Tengo mi grupo de investigación aquí en la USP. Esencialmente, bueno, yo hice una muy pequeña introducción sobre qué es COVID y de qué se trata el virus que lo causa. COVID es un acrónimo que viene por Coronavirus Disease 2019, un acrónimo del nombre en inglés, enfermedad de coronavirus 2019. Es una SARS, las SARS son síndromes respiratorios agudos severos. SARS es el acrónimo para esa denominación en inglés, y es causada por un nuevo coronavirus. Y esto de nuevo es importante. ¿Por qué? Porque los coronavirus, como tal vez ustedes ya hayan visto en la prensa, preexisten al que causa el COVID-19 y son una familia viral inclusive relativamente expandida y muy grande y presente en muchos organismos en la naturaleza. ¿Qué son las SARS entonces? Son enfermedades zoonóticas, eso quiere decir que circulan entre animales y el hombre, causada por esta familia llamada Coronaviridae. Tiene un espectro de síntomas bastante amplio que va desde presentaciones completamente asintomáticas hasta síntomas tan severos que causan el óbito. Entre los síntomas leves son los síntomas de casi cualquier enfermedad infecciosa: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, etc., hasta las dificultades respiratorias severas como las que causa el COVID-19. La primera SARS fue descrita en 2003, la primera que fue descrita en términos modernos. Es una SARS que causó aproximadamente 8.000 casos, con un 10% de óbitos. Fue reportada una única vez, no fue reportada de nuevo, y se ha reportado más recientemente una enfermedad relacionada que también es una SARS, que fue llamada MERS por síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente. Esta enfermedad fue mucho más restringida, apareció en Arabia Saudita en 2012, también fue causada por un coronavirus y se mantuvo relativamente restricta a infecciones hospitalarias. ¿Qué son los virus? Bueno, básicamente los virus son entidades biológicas que están entre la frontera entre lo vivo y lo no vivo, y esto causa una serie de problemas y de cuestiones en la biología. Son entidades súper interesantes y una característica es que necesitan obligatoriamente infectar una célula para poder reproducirse. Hay virus capaces de parasitar todo tipo de células en la naturaleza. Hay virus para bacterias, virus para parásitos, virus para plantas, virus para todo tipo de animales, insectos, mamíferos, vertebrados, invertebrados, peces, etc. Inclusive todos nosotros cargamos virus o trazos de virus en nuestro genoma. Nosotros convivimos con la mayor parte de nosotros convivimos con virus de manera cotidiana. De hecho, por ejemplo, la mayor parte de nosotros está infectado con citomegalovirus, convivimos con esa infección de manera asintomática. Es una infección que en la mayor parte de nosotros no causa enfermedades. Cuando causa enfermedades como por ejemplo la mononucleosis. Otro caso de este tipo es el virus herpes, que infecta a 80% de la población humana más o menos, y es un virus que normalmente no se manifiesta. Algunas personas en condiciones específicas pueden manifestarlo, como esas lesiones que algunas personas hacen, por ejemplo, en situaciones de estrés o en situaciones específicas en que el virus se activa y causa una pequeña lesión, por ejemplo, cutánea. Esto es una representación que está bastante bien, la saqué de Wikipedia en realidad, pero la chequeé, está bastante bien, sobre más o menos qué es lo que pasa con un virus desde que infecta una célula hasta que es capaz de replicarse y multiplicarse. Entonces, el virus es una entidad biológica, como dije, extremadamente simple, normalmente constituida por
por su genoma, codificado en el ADN o eventualmente en ARN. Este genoma muchas veces está protegido por proteínas, formando una especie de cápsula alrededor, a veces simplemente de manera adherida al material genético. Y estos virus pueden o pueden no estar recubiertos de una membrana lipídica, y esta membrana lipídica generalmente tiene estructuras formadas por proteínas que son las que son responsables de pegarse a algún componente de la superficie de la célula que van a infectar para iniciar su proceso de infección. Una vez que se pegan a este componente, la célula los internaliza. De alguna manera el material genético se desnuda, se empieza a manifestar, digamos, a codificar las proteínas que están, a producir las proteínas que están codificadas en estos genes, que activan la máquina celular que hace que el virus se replique. Y esto es muy importante. Casi todo lo que el virus hace, lo hace secuestrando componentes de nuestras células. Las máquinas propias que estos virus tienen son mínimas, prácticamente inexistentes. Y esto es una de las cosas que trae como consecuencia la dificultad para encontrar una terapia efectiva contra estos virus. Es muy difícil intoxicar estas máquinas que el virus usa para replicarse sin intoxicarnos a nosotros mismos, porque estas máquinas son componentes nuestras o son hechas con componentes que nuestro propio organismo necesita. ¿Okay? Entonces, toda vez que interferimos con estas máquinas, no solo interferimos con el proceso de replicación viral, sino también con procesos naturales de nuestro organismo que necesitamos que funcionen bien para poder mantenernos sanos y vivos. Hay virus de todo tipo, tamaño y forma. Esto es apenas una ilustración de unos poquitos que encontré. También esto lo pueden encontrar en Wikipedia. Yo no quise expandirme mucho sobre este tema, entonces lo que quiero decirles es que esto es apenas una buena ilustración. En este caso vemos la cantidad de geometrías, formas, inclusive tamaños. Pueden ir desde aproximadamente elementos que son 50.000 veces menores que un milímetro, a otros que son bastante mayores, en relación, alrededor de 5.000 veces menores que un milímetro. El caso de los coronavirus generalmente está más en esta faja de tamaño. Y esto tiene consecuencias desde el punto de vista de la discusión que hubo en relación, tuvo consecuencias desde el punto de vista de la discusión inicial sobre si barbijos sí, barbijos no. Por supuesto que esa discusión está saldada por las recomendaciones de la OMS actualmente, en donde no se discute más que hay que usar barbijos. De todas maneras, para que ustedes tengan una idea, los virus de mayor tamaño en relación con los barbijos más restrictivos por tamaño de poro, que son los N95, son los barbijos que usan los especialistas en salas especiales para manipular este tipo de organismos. Mismo para estos barbijos, el tamaño de poro que tienen es suficiente para que pasen 1 a 2 virus simultáneamente por cada poro. ¿Por qué funciona? Porque eso es una medición que se hace con el virus de la manera en que se lo encuentra, de la manera en que se lo ve en, por ejemplo, fotografías de microscopía electrónica. Sin embargo, los virus pueden llegar a tener un tamaño efectivo mayor porque pueden necesitar estar incluidos dentro de gotas que forman espesas capas de agua que aumentan su tamaño efectivo de manera considerable. Muchas veces el virus, cuando no está alojado dentro de gotículas de agua, se vuelve inviable rápidamente y por lo tanto no interesa si eventualmente puede atravesar un barbijo o no, porque cuando está en esas condiciones ya no es infectivo. ¿Okay? Lo que se sabe es que el virus que causa el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, si bien es relativamente más pequeño que un barbijo, inclusive casero, es un virus que necesita transportarse o estar incluido en gotículas que son mucho mayores para poder mantenerse viable e infectivo. Por lo tanto, asumimos que el barbijo es útil. Se ha demostrado, aparte, epidemiológicamente, que el barbijo es de utilidad.
Dicho esto, aquí sí hay un esquema del SARS-CoV-2, este es uno de los tantos esquemas que circulan en los medios que ustedes deben haber visto, y para que ustedes tengan una idea de dónde viene este esquema, viene de estas fotografías que son tomadas con microscopio electrónico, donde aquí se ve claramente la capa lipídica, y esto es una cosa importante desde el punto de vista de la prevención. Ahora voy a explicar por qué. Estas espinas que se ven acá es lo que se llama la proteína spike, que literalmente quiere decir espina en inglés, y para que ustedes tengan una idea de cómo es la eficiencia de multiplicación de este virus, esto es una célula que fue infectada por SARS-CoV-2, y cada bolita amarilla es un virus originado por un virus, que es cada bolita amarilla es un virus SARS-CoV-2. Y todos estos, y más los que se perdieron en la foto durante la rotura de la célula, fueron originados a partir de un único virus inicial que infectó esa célula. ¿Okay? Entonces, el proceso de amplificación en un evento de infección de una única célula es gigantesco. Cuando el virus entra, infecta mucho más que una célula. Entra más de un virus, generalmente infecta mucho más que una célula, se replica y por su vez cada uno de estos va a infectar más células en nuestro organismo. Y eso es lo que hace que eventualmente nuestros tejidos, si la infección no es controlada a tiempo por nuestro sistema inmune, nuestro tejido colapsa. Entonces, algunas características del virus: es un virus con un genoma de ARN. Esto plantea algunos desafíos adicionales en cuanto a los sistemas de detección y cuantificación para diagnóstico, de los cuales se hablará en otro momento. Este virus, como decía, tiene una envoltura lipídica, lo cual tiene como consecuencia una de las cosas en las que se ha insistido mucho y que es muy importante, que es el hecho de que el virus es mucho más sensible a jabones y detergentes que a alcohol en gel, por ejemplo, alcohol 70%, si bien en ausencia de jabones o detergentes, el alcohol es una solución razonablemente efectiva. Y como decía, el virus tiene una glicoproteína de adhesión, esa proteína que se llama spike, que son estas estructuras en la superficie, ¿okay? Que son las que funcionan como un sistema llave cerradura con componentes de la superficie de la célula que va a ser infectada, y esto tiene implicaciones muy importantes, sobre todo en el desarrollo y diseño de vacunas. Desde el punto de vista del origen de los coronavirus humanos, también quiero hacer hincapié en un aspecto que trajo una discusión en un determinado momento sobre si estos son virus que pueden haber surgido a partir de virus circulantes en la naturaleza, o si son virus de diseño o de ingeniería. En realidad, para dar una idea del panorama, todos los coronavirus que causan infecciones humanas, la mayor parte de ellos causan resfrío, todos ellos estaban circulando inicialmente en algún animal. Todo esto está trazado genéticamente, y de esos animales en algún momento se pasó a la infección en humanas, en seres humanos. Entonces, la hipótesis de un virus de diseño no solo no tiene ningún sustento científico, y no solo los datos científicos hasta ahora son contrarios a esta hipótesis, sino que la hipótesis de un surgimiento natural del virus, de la infección humana por parte de este virus, no es novedosa, no es algo que no haya ocurrido antes, es algo que de alguna manera se vincula muy bien con la historia de prácticamente todos los coronavirus conocidos hasta ahora. Y bueno, todavía permanece la discusión de si el origen del SARS-CoV-2 fueron ofidios, el pangolín, y si el vehículo pudo haber sido el murciélago. Eso hasta ahora parece ser, esas hasta ahora parecen ser las hipótesis más plausibles. Finalmente, quiero hablar un poquito de un concepto que en realidad fue propuesto a principios de este milenio y en 2011 fue abrazado por la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto de One Health,
que consiste en adoptar una serie de estrategias integradas para estudios e intervenciones coordinadas en salud humana, salud animal, vegetal, producción y seguridad alimentaria, medio ambiente, y a esta lista se van sumando cada vez más ítems. La idea detrás es que en realidad nosotros estamos integrados en un sistema solo y que resolver la salud humana y dejar en segundo plano, por ejemplo, salud animal o seguridad alimentaria, es algo que en realidad no tiene más sentido por el grado de interconectividad que tenemos con nuestro medio ambiente. Hay un report, que es este que está aquí, que fue editado en marzo, si no me equivoco, de una reunión sobre One Health que se hizo creo que en Canadá, y en una parte de ese report dice literalmente: nuevos estudios estiman que hay más de 1 millón de virus no identificados en mamíferos y aproximadamente la mitad de estos virus tienen el potencial de amenazar la salud humana. Entonces, dentro de este panorama, en realidad, casi que es más sorprendente que no nos hayamos encontrado antes con un problema como COVID-19 que el hecho de que haya surgido. Entonces, frente a esa pregunta, si es un virus escapado de un laboratorio chino, de USA, de la Mossad, de la CIA, etc., todo indica que nada de eso, que esas hipótesis no son necesarias para explicar la aparición de este tipo de catástrofes como COVID-19, y ninguna investigación seria hasta ahora mostró ningún dato que sostenga la hipótesis de un virus de ingeniería. Entonces, en ese sentido, es importante no hacernos más los sorprendidos, y es urgente desde nuestro lado, desde la militancia política, comenzar a estudiar y a elaborar una agenda política en relación con las amenazas a las que estaremos sujetos, a las que estamos sujetos y estaremos sujetos en los próximos años. Finalmente, quiero terminar hablando de algo en lo que no hablé por una cuestión de tiempo en mi charla de 2 sábados atrás, pero que me parece que es un tema importante, que es el tema de la inmunidad de grupo, o también llamada inmunidad de rebaño, o de manada, o comunitaria, poblacional, social, etc. Todos estos nombres son utilizados. La inmunidad de grupo tuvo muy mala prensa porque lo que se sugirió justamente en algunos países, inclusive aquí en Brasil, es dejar que la inmunidad de grupo actúe, y obviamente eso en las condiciones de esta enfermedad es inaceptable. Sin embargo, la inmunidad de grupo no es buena o mala en sí misma. La inmunidad de grupo es un fenómeno natural, es un fenómeno epidemiológico que se observa, y de hecho es el fenómeno en el cual está basada la utilización de vacunas. ¿Okay? Entonces, la inmunidad de grupo es aceptable o no, y esto es una cosa importante entender, dependiendo de cómo se configura, con qué herramientas se cuenta para viabilizarla, de qué manera, si se prevé que tendrá víctimas o no, etc. Entonces, explicando un poquito más, la inmunidad de grupo puede ocurrir, es un sistema de protección indirecta contra enfermedades transmisibles o comunicables. ¿Okay? Y aquí quiero hacer una breve digresión. Enfermedades transmisibles no es lo mismo que enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el tétanos es una enfermedad infecciosa que no es transmisible. ¿Okay? No hay ningún método de contacto que permita la transmisión de una persona a otra, excepto que alguna persona quiera de manera proposital enfermar a otra, pero no es una enfermedad que ocurre a través de nuestros lazos sociales normales, no se transmite a través de nuestros lazos sociales normales. ¿Okay? Bueno, la inmunidad de grupo puede ocurrir por esquemas de vacunación o por infecciones masivas. La inmunidad de grupo protege a individuos que no pueden inmunizarse. ¿Okay? Por ejemplo, individuos inmunocomprometidos por una cuestión genética, o porque están sufriendo tratamientos de inmunosupresión porque son trasplantados, o porque están en proceso de quimioterapias, o, por ejemplo, individuos recién nacidos. Entonces, en la inmunidad de grupo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los individuos inmunizados, que no se infectarán y no transmitirán, funcionan como si fueran aislantes.
¿Ok? Entonces, eso protege a aquellos que no pueden ser inmunizados. ¿Mm? Entonces, hay inmunidad de grupo basada en vacunas, y ahí es donde es importante hacer hincapié. La inmunidad de grupo basada en vacunas, como por ejemplo lo que ocurre con la polio, es un bien social, hay que defenderlo, sobre todo en épocas en que los movimientos antivacunas están militando fuertemente en función de una visión de una visión basada en el derecho a no vacunarse como un derecho individual. Y es la única esperanza que tenemos de una eliminación, eso sería a nivel local o regional, o directamente de una erradicación de algunas enfermedades. Y ustedes preguntarán, ¿es posible erradicar una enfermedad, eliminarla de la faz de la Tierra? Es extremadamente difícil, pero es posible, y de hecho hay un caso que probablemente toda la gente de mi edad conozca, la gente más joven, por suerte creo que ni siquiera conoce lo que es tener una viruela, y el último caso de viruela fue registrado en 1977, y desde entonces hasta ahora la cantidad de nuevos casos de viruela en el mundo es igual a cero, y eso se consiguió con estrategias de vacunación, con producción de inmunidad de grupo basada en estrategias de vacunación absolutamente masivas. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado cuando uno, sugiero tener cuidado cuando uno descalifica conceptos por el hecho de que han sido utilizados puntualmente de una manera, o han sido propuestas su utilización puntualmente de una manera que nos resulta inaceptable, ¿verdad? Entonces, esto es un poco lo que comentaba antes. Y aquí viene, bueno, y sin inmunidad de grupo entonces, es algo tan copado, ¿por qué la cuestionamos? Bueno, ahí sí, entran, en este caso específico, entran en juego las cosas por las cuales cuestionamos la propuesta en esta situación en particular. En primer lugar, no consiste en una respuesta de salud pública, sino en una no respuesta a un desafío de salud pública. O sea, es una postura de absoluta comodidad basada en directamente negar cualquier tipo de intervención. No se sabe exactamente cuánta gente se infectará hasta que el efecto de inmunidad de grupo comience a funcionar. Hay algunas estimativas que mencionan algún valor entre 60 y 70%, lo cual, calculando el número de óbitos, que puede ser un 2-3%, al 60% de la población mundial, implicaría asumir que vamos a admitir millones de muertes hasta poder tener un sistema de protección sin hacer nada para evitarlo, lo cual obviamente es inaceptable. Y bueno, exactamente no se sabe cuánta gente morirá y tampoco se sabe cuánta gente infectada que no muera quedará con secuelas de por vida o secuelas temporarias en caso de esta estrategia ser utilizada. Entonces, desde cualquier punto de vista, decir que vamos a combatir COVID-19 con inmunidad de grupo sin una estrategia vacunal es absolutamente inaceptable. Además, encima de eso, no se sabe si esa inmunidad de grupo será alcanzada, porque no se sabe si los pacientes infectados desarrollan, o por lo menos no se sabía. Ahora parece que hay algunas respuestas. Se desarrolla una respuesta inmune protectora y de suficiente largo plazo. No se sabe la duración de esta respuesta. Y como decía, no se sabe si esta respuesta puede estar asociada, por ejemplo, a otros fenómenos como autoinmunidad, otras secuelas o al agravamiento de otras enfermedades. ¿Okay? Entonces, en vista de todo esto, una nota ilustrativa que salió recientemente en el New York Times. Esta es una manera visual, una representación visual de lo que es un universo de 60% de poblaciones. Acá es en rojo el 60% de los puntos marcados a la fecha que di la charla, una semana y media atrás más o menos. Esto es del 28 de mayo, ¿ok? Ciudades como por ejemplo Nueva York, con la cantidad de muertos y infectados que hubo en Nueva York, habían alcanzado apenas 19% de su población protegida, lo cual, como ven, está muy lejos de esta situación. Londres estaba en 17%, Madrid 11%, Wuhan
10%, Boston 9,9%, etcétera, Estocolmo, Barcelona, etcétera. O sea, en ese momento eran las ciudades más infectadas. Hoy claramente San Pablo tendría que figurar en esta lista. Haciendo una inspección visual de estos gráficos, ustedes ven que con los dramas que se han vivido en estas ciudades, se está muy lejos de una situación de protección que sería una representación de densidad de infectados más o menos así, ¿ok? Entonces, espero que esto les haya resultado claro y, bueno, sigo estando a disposición para responder preguntas y abrir discusiones o expandir el debate sobre este tema. Muchas gracias. Yo soy Eduardo Giachero, ingeniero químico, 35 años aquí en Brasil. Voy a dar esta parte un poco algunos aspectos del diagnóstico clínico y del diagnóstico por test de laboratorio sobre el COVID-19. Buenas tardes. Voy a continuar con la presentación de Ariel. Mi nombre es Eduardo Giachero. Soy ingeniero químico y vivo en Brasil hace ya 35 años. Yo voy a presentar la parte de diagnóstico clínico y diagnóstico por test de laboratorio de la COVID-19. Bueno, a día de hoy, 30/5/2020, hay aproximadamente 6 millones de casos confirmados y un poco más de 360.000 fallecidos en todo el mundo. Esto según datos del Worldometer, que básicamente refleja los datos de la OMS en todo el mundo. De esos 6 millones de casos confirmados, aproximadamente tenemos que un 80% son asintomáticos o presentan síntomas leves. Estos pacientes se recuperan aislados y tomando medicación común para aliviar los síntomas de la gripe, por ejemplo. Pero tenemos que un 20% aproximadamente pasan a tener síntomas un poco más graves y entonces están listados aquí. En realidad la sintomatología es bastante diversa, si bien es parecida con la gripe, tiene algunas cosas tiene algunos otros síntomas que no aparecen en la gripe, tienen algunos síntomas que en algunos pacientes lo desarrollan y otros no, pero en relación de mayor frecuencia tenemos que la fiebre es la que la mayoría de los casos más graves presentan fiebre, una fiebre relativamente alta, tos seca, pérdida del apetito, fatiga, cansancio y sensación de falta de aire. También hay otros síntomas que ya son menos frecuentes, pero también se presentan. Podemos notar uno que es más o menos característico, que es la pérdida o disminución del olfato y del gusto. Y finalmente ya tenemos en algunos casos también dolor muscular, de cabeza, diarrea, vómitos. Entonces ya son casos con menos, esos síntomas son menos frecuentes, pero también aparecen en algunos de los pacientes. Este tipo, cuando estamos en este cuadro ya de síntomas un poco más severos, en algunos de los casos es necesario la internación de los pacientes y algún tipo de asistencia a la respiración, como podría ser con una máscara para aumentar la oxigenación de la sangre. Luego tenemos que, a medida que en este caso, evidentemente, puede requerir internación, dependiendo, ¿no?, de los criterios médicos, de la disponibilidad también, y eventualmente respiración asistida, no necesariamente intubación, ¿no? O sea, una máscara con oxígeno para mejorar la tasa de oxígeno en sangre, ¿no? Después, aproximadamente la mitad de estos pacientes, o el 25%, entre el 25% y la mitad de los pacientes que ya presentan un síntomas más
severos ya se desarrolla una enfermedad muy severa, con el cual ya afecta alteración de la conciencia, convulsiones, fiebre, tos y dificultad para respirar evidente, ¿no? Porque este virus, el blanco principal es en los pulmones, o sea, desarrolla una neumonía, y eso conlleva a que las personas no consigan oxigenarse, o sea, no consigan transferir el oxígeno del medio ambiente, o sea, el oxígeno que respiran para la sangre, y eso evidentemente que nuestras células no funcionan sin oxígeno. Este caso ya requiere sí o sí internación, y generalmente derivados a UTI, y ahí sí ya respiración mecánica auxiliadas por los famosos ventiladores. Y finalmente tenemos que aproximadamente el 6%, o sea, es el cálculo inicial que yo hablé, vienen a óbito, o sea que es una tasa muy significativa si lo comparamos con la gripe común. O sea, no es una gripecita como dice nuestro amigo aquí. Estos son fuentes, la fuente fue básicamente Wikipedia, pero que es muy, muy similar a lo que se encuentra en la página de OMS. Bueno, entonces, no hay un diagnóstico clínico exacto, porque muchos de los síntomas son semejantes a cualquier gripe, resfriado, o dengue, en fin. Entonces, uno de los caminos para más o menos tener una idea es hacer una radiografía o tomografía de tórax, porque ahí se ve que hay un comprometimiento pulmonar, y eso ya es un indicio más avanzado de que estamos en presencia de esta enfermedad. Y también una cosa que es muy típica de los pacientes, de muchos pacientes de COVID-19, es que presentan una presión parcial de oxígeno baja, pero con sintomatología leve, ¿no? Entonces, una medida para ver si la persona precisa de internación y auxilio respiratorio sería la medición con un oxímetro de dedo, que es un aparatito muy simple, no es muy caro, para ver cuál es la tasa de concentración de oxígeno en sangre. Entonces se presenta este fenómeno que fue denominado hipoxemia silenciosa, que ocurre cuando el nivel de saturación de oxígeno en sangre cae abajo del 60%. Lo normal es estar arriba del 85%, normalmente arriba del 90%. Pero presentando síntomas muy leves, o sea que la persona inclusive, hay relatos que está simplemente teniendo una cierta indisposición, pero no se siente muy mal, y entonces no va al médico, se cree que está, y de repente está con niveles de oxigenación muy, muy bajos, y esto lleva a comprometimiento de los órganos que más utilizan el oxígeno, que son el corazón, el hígado, los riñones, ¿no? Entonces es un cuadro que se agrava muy rápidamente, y a veces una persona está de una condición relativamente estable y pasa a óbito en cuestión de horas. Y esa es una de las claves, por eso que están tratando de que ese parámetro de medición de la presión parcial de oxígeno tenga una importancia mayor que lo que venía teniendo. Después existen los factores que también influencian en el desarrollo de la enfermedad, en el agravamiento de la enfermedad, que son lo que más o menos todo el mundo sabe. Son las personas que tienen hipertensión arterial, con problemas cardíacos pulmonares, obesidad, diabetes, cáncer, ¿no? Ya porque las personas mayores, porque tienen su sistema inmunológico ya está un poco más deteriorado por el paso de los años, y eso es lo que explicaría el problema en no genera los anticuerpos suficientes para defenderse de la COVID-19. A pesar de todo eso, hay muchas personas que, en teoría saludables, sin ningún tipo de comorbilidad, pero que sufren una versión bastante grave de esta enfermedad. Entonces, hay una orientación que personas que presenten los síntomas condicentes con esta enfermedad, para que solicitar atención médica o entrar en contacto por teléfono para recibir las orientaciones del caso conforme su región. Bueno, la parte de test laboratorial para realmente hacer el diagnóstico preciso
solo puede hacerse por una confirmación por test genético del virus SARS-CoV-2. Y tenemos básicamente dos tipos de test genéticos. El más común es el primero, RT-PCR, que es una transcripción reversa y después una PCR en real time. Es un nombre bastante complejo y simplemente esto lo que hace es segmentar una parte, un pedazo del material genético del virus y replicarlo millones y millones de veces hasta que se torna una concentración que a través de métodos indirectos es posible determinar o cuantificarlo o por lo menos saber si la persona estaba infectada o no. Son métodos muy precisos, o sea, muy específicos, ¿no? Porque hay todo atrás de esto, hay todo un diseño, probablemente Marcelo va a presentar algunas cosas, que permiten que se diseñen reactivos que solo van a hacer reacción con el virus del COVID-19. Entonces, y después tenemos otro tipo, una variación, es el RT-LAMP, que es un tipo de ensayo que se ha tratado de desarrollar con éxito en Argentina y que es parecido, pero tiene diversos tipos de reactivos diferentes. Y la gran diferencia es que es un test isotérmico, o sea, se produce a una temperatura uniforme y no es necesario. En el cambio, la PCR es necesario hacer cambios de 3 temperaturas en forma muy rápida. Existen aparatos específicos, son relativamente caros, y eso hace que demore un poco más. En cambio, el sistema RT-LAMP aparentemente tiene la misma eficiencia en detección, pero es un poco más rápido y la visualización del resultado es muy simple, ya que hay un cambio de color entre la muestra positiva y la muestra negativa. Finalmente, también tenemos la detección indirecta por análisis de anticuerpos. Entonces, el virus entra en el organismo reconoce, el sistema inmunológico reconoce y comienza a producir anticuerpos. Inicialmente, en la fase inicial, el cuerpo desarrolla un tipo de anticuerpos denominado inmunoglobulina de tipo M, IgM. Y estas son las iniciales, pero lo mismo demoran en torno de por lo menos 5 días, de 5 a 10 días, ¿no? Para que haya una cantidad suficiente para que extrayendo una muestra de sangre se pueda realizar el análisis. Y después tenemos las otras inmunoglobulinas IgG, que esas son un poco detectan los anticuerpos que generan la inmunidad a la COVID-19. O sea, en este caso es inclusive una cosa deseable, porque esto indica que prácticamente la enfermedad ha sido superada y el organismo ha producido anticuerpos suficientes para defenderla de la infección del virus. Finalmente, tenemos aquí una tabla que estos diferentes tipos de ensayos hay que combinarlos para poder hacer una interpretación. Primero, la detección, evidentemente, que es por RT-PCR o RT-LAMP, ¿no? Pero el análisis de los anticuerpos en sangre, una vez identificado el paciente que tiene la COVID-19, sirve para seguir la evolución de la enfermedad. Entonces, aquí hay una tabla en la cual veremos, inicialmente, ninguno de los test reaccionó, entonces, evidentemente, ese individuo no está infectado por COVID-19. Después tenemos que RT-PCR detectó, pero los otros dos no. Entonces significa que está en la fase 1 inicial, todavía no se desarrollaron anticuerpos. Después continúa siendo detectado el virus, pero ya comienza a haber detección de la inmunoglobulina M, significa que está en una fase mediana, ya inicial y mediana de la enfermedad, y así sucesivamente hasta el final que hay. Que ya estamos, por ejemplo, ya el virus no es más detectado, o sea, el virus ya ha sido eliminado del organismo, los anticuerpos iniciales también ya no están más porque no hay virus,
y finalmente quedan apenas los anticuerpos IgG, que son los que le dan una cierta inmunidad. La gran duda está en la duración de esos anticuerpos, que entonces sabe todavía si eso tienen de larga duración, hay bastantes especulaciones al respecto. Los últimos dos son cuando a veces hay resultados que son un poco no coherentes, no totalmente coherentes, y abajo en todas las observaciones están, este material evidentemente va a ser entregado a ustedes, las diferentes posibilidades que pueda haber, errores analíticos que por más que las técnicas sean muy sensibles, muy específicas, hay muchos errores desde la toma de la muestra a la producción, en fin, de todo el test, ¿no? Todo el desarrollo del test son varios pasos y puede haber contaminaciones, puede haber contaminación cruzada, puede haber mala toma de muestra, puede haber mala preservación de la muestra, en fin. Bueno, esto es todo lo que yo tenía que presentar, así que voy a darle la palabra a Marcelo para que continúe con la parte de prevenciones y otras, desarrollo de vacunas y otros, la continuación de la charla. Mi nombre es Marcelo Lorenzo, soy biólogo e investigador en la Fundación Osvaldo Cruz en Belo Horizonte. Hace 21 años que estamos aquí en Minas. Bueno, yo voy a presentarles ahora algunas informaciones que distribuimos entre los compañeros aquí para que sean disponibilizadas para el grupo. Voy a hablar fundamentalmente de cómo este virus que están viendo modelizado aquí en la pantalla es transmitido, cómo es el contagio, qué métodos de prevención actual tenemos, digamos, en la actualidad, y después les voy a comentar un poco sobre las perspectivas que existen hoy sobre el desarrollo de vacunas y de tratamientos para paliar la enfermedad. Bueno, este virus, como ustedes ven aquí en este modelo, tiene, como ya dijo Ariel, una estructura proteica fundamentalmente externa, son las partículas coloreadas aquí, y una membrana lipídica de grasa que rodea el material genético, que es lo que está aquí representado en gris. Esto es muy importante para la infección, para el contagio, y después vamos a ver por qué. Bueno, como les dije, voy a hablar de estos temas. Esto es una fotografía de microscopía, estimo yo que es del mismo grupo, si no es la misma foto que Ariel compartió, digamos, mostrando las partículas virales en detalle. Estas partículas virales se contagian fundamentalmente de persona a persona a través de gotículas de saliva o de secreciones de la nariz o del tracto respiratorio, que las personas emiten cuando hablan o cuando estornudan o tosen, ¿sí? Estas pequeñas gotas, microgotas, son muy pequeñas, como les decía, pero tienen un peso suficiente como para caer relativamente rápido. La mayor parte de las gotas caen al suelo o a los objetos que rodean a la persona infectada en una corta distancia. Y esto es importante porque si uno no mantiene distancia con las personas que no conoce y con las cuales entonces no tiene certeza de si hay exposición a virus o no, uno puede inhalar estas gotículas que vienen de la otra persona, y esa es la vía que se estima más frecuente de contagio del coronavirus. Por lo tanto, es importante mantener las distancias recomendadas por las agencias de salud, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Esto ha ido aumentando a medida que las agencias han visto que la tasa de contagio es muy alta. Las gotículas también pueden caer sobre superficies, mesas, picaportes, barandas, etc. Y uno las puede levantar con las manos, ¿sí? A partir de esas superficies. Y el problema es que como nosotros inconscientemente nos tocamos la cara, ojos, nariz y boca repetidamente a lo largo del día, esta es una segunda vía de inoculación de virus que pueden acabar infectando a las personas. Por eso es importante la higiene de las manos. La herramienta fundamental que tenemos hoy para prevenir la transmisión de coronavirus es lavarse las manos frecuentemente, varias veces por día, y especialmente inmediatamente después de hacer alguna actividad que nos exponga a riesgo de contaminación. El lavado tiene que ser
además de frecuente, intenso, tiene que ser a fondo. Hay quien recomienda cantar 2 feliz cumpleaños, por lo menos en cuanto uno se enjabona, tiene que enjabonarse toda la superficie de la mano. Esto es muy importante. Si no se tiene acceso a un lugar donde lavarse las manos con agua y jabón, es posible desinfectarse, como dijo Ariel, con alcohol 65-70%. Esto se supone que es efectivo, pero debido a la película de lípidos que recubre al virus, como les comentaba recién, lo que se estima que es más efectivo para desagregar las partículas virales es el agua con jabón, que tiene la propiedad de unirse a lípidos y hacerlos, por las moléculas de jabón, hacerlos, digamos, interactuar con las moléculas de agua y ser llevados por la corriente en cuanto uno se lava. Las superficies contaminadas pueden ser desinfectadas también con soluciones de jabón, de detergente o de lavandina, y estas ambas, todas las 3 opciones son efectivas para desintegrar las partículas virales. Si uno sale de casa debe usar barbijo, esto lo están indicando las autoridades de salud en todos los diferentes países, es recomendado, no para protegerse, sino para evitar la emisión, como dijo Ariel, de gotículas por parte de uno mismo. Uno puede estar infectado siendo un portador asintomático y a pesar de eso producir una cantidad importante de virus y ser un transmisor de la enfermedad a otras personas. Por lo tanto, el barbijo tiene la función de proteger a los demás de la posible contaminación a partir de una infección asintomática del portador. Bueno, como ustedes saben, el virus se conoce hace relativamente poco tiempo y por lo tanto sabemos poco y muchas de las medidas que hoy utilizamos son preventivas en la medida del poco conocimiento que tenemos. Así que es posible que algunas cuestiones en el futuro sean revistas y que obviamente tendremos información futura más robusta, basada en datos científicos que nos permita combatir la enfermedad de una manera más racional. Ahora lo que tenemos son los protocolos que se recomiendan en diversos países que involucran todas estas medidas que mencioné y el distanciamiento social, que puede ser total o parcial, dependiendo de un contexto epidemiológico que obviamente es diferente, ya que todos somos aquí, creo, argentinos. No es lo mismo hacer un distanciamiento social en Catamarca que hacerlo en el Gran Buenos Aires. Y esto, bueno, requiere mayores o menores precauciones. Uno para evitar contraer el coronavirus tiene que evitar lugares concurridos, esto es muy importante. En los lugares concurridos uno no puede garantizar la distancia con las demás personas, porque no depende solamente de uno, sino del comportamiento de los demás. Y aumenta con el número de personas la probabilidad de estar compartiendo un espacio cerrado con alguien que está infectado con la enfermedad. Es importante evitar tocarse ojos, nariz y boca, y esto tiene que ser una actitud activa de parte de uno, porque es un comportamiento frecuente e inconsciente que repetimos muchas veces por día, como les decía, y esto es una vía de contaminación, especialmente cuando uno está portando barbijo y que uno tiende a estar incómodo y a tocarse más la cara. Hay que cubrirse boca y nariz con codo o con pañuelo cuando uno estornuda o tose. Esto ya lo deben haber oído, pero es muy importante. Si uno usa un pañuelo, el pañuelo debe ser desechado inmediatamente. Y si uno se cubre con un pañuelo, tiene que lavarse las manos inmediatamente porque las manos pueden estar contaminadas. Y uno lleva esa contaminación a otros lugares. El método más efectivo, digamos, de hacer esto es utilizar el pliegue del codo, porque no lo solemos utilizar para otras actividades. Y bueno, esto es importante para proteger a los demás, porque uno puede transmitir no solo el coronavirus al estornudar o toser, sino otros virus respiratorios que pueden estar circulando en la misma época. Entonces el barbijo, reforzando, evita el contagio de otros, de terceros y no el propio. No voy a detenerme en este slide, les voy a simplemente mostrar que preparé un slide sobre el tema de cómo reaccionar si uno se encuentra con síntomas.
Esta presentación va a estar disponibilizada, así que se puede consultar. Lo importante es, si uno tiene síntomas muy intensos, tiene que buscar atención médica por vía telefónica. No debe ir a un hospital, a una unidad de salud, sin consultar previamente si ese hospital recibe pacientes de coronavirus, porque el sistema de salud se ha organizado de manera tal de evitar llevar pacientes de coronavirus a todas las unidades de salud. Y bueno, es importantísimo, lo coloqué al final, no divulgar materiales no chequeados. Las fuentes tienen que ser fiables, y las fuentes más fiables en este momento probablemente sean la OMS y los ministerios de salud. Bueno, no en todos los países esto se puede aplicar. Evidentemente, cuando uno sugiere estas instrucciones, son las instrucciones que da la OMS, pero obviamente en el caso de Brasil tal vez sea mejor consultar a las autoridades locales que a las nacionales. Sobre las vacunas y tratamientos posibles. No existe ninguna droga activamente utilizada para tratar la COVID-19. No hay drogas para las cuales haya evidencia científica de efectividad. Lo que hace la asistencia hospitalaria es dar soporte a los pacientes. Y en los pacientes graves eso puede incluir apoyo respiratorio mecánico, pero no hay drogas efectivas. Las terapias para evitar una infección viral o para controlar una infección viral son, primero, la prevención mediante vacunas, y segundo, el tratamiento farmacológico que puede impedir la replicación viral una vez que la persona está infectada. Sobre las vacunas que se puede llegar a desarrollar, hay diferentes estrategias para desarrollar vacunas. Es importante mencionarlo, así lo voy a mencionar muy superficialmente. Se pueden hacer vacunas de diferentes maneras. Y hoy en día, digamos, se está intentando todos estos métodos para tratar de generar una vacuna para el coronavirus. Las vacunas tradicionales son con virus atenuados. Aquí yo listé algunos ejemplos de vacunas que ustedes probablemente ya tomaron y que utilizan virus atenuados que no son capaces de infectarnos. Las vacunas genéticas son un concepto nuevo. Uno inyecta en la persona un fragmento de RNA o de DNA, dependiendo del tipo de virus que estemos hablando, en este caso sería RNA, para que sea generada una respuesta inmune a partir de los fragmentos proteicos que las células que van a recibir ese material genético van a comenzar a producir, permitiendo generar anticuerpos antes de que uno esté, digamos, en contacto con un virus real. Algunas vacunas pueden usar vectores virales. Son estructuras de virus que son muy efectivas para penetrar, para invadir células, y a las cuales se les puede meter un fragmento del genoma del virus en cuestión, ahora en este caso el coronavirus, el SARS-CoV-2. Este tipo de vacunas se utilizan para animales por el momento solamente, para vacunar perros contra la rabia, por ejemplo, pero se están probando para el VIH y el ébola en humanos. La anterior también está en evaluación para algunas enfermedades en humanos. En el caso de las vacunas proteicas, también hay vacunas conocidas como las de la hepatitis B, herpes y HPV, que pueden utilizar un falso virus, que es una estructura que imita un virus, que usa las partículas proteicas del virus, pero que no tiene el material genético, o simplemente partículas de proteínas del virus sueltas. Y en todos los casos, en todos estos métodos, se está intentando desarrollar vacunas para el coronavirus del que estamos hablando. Hay más de 100 proyectos en desarrollo en el mundo. La OMS está acompañando aproximadamente 69 proyectos, si no me equivoco, para los cuales la OMS presenta en su página de internet los datos, las informaciones que van surgiendo. Las chances de que exista una vacuna dependen de que el patógeno en cuestión no sea, digamos, que no tenga una tasa de mutación muy alta. Esto es importante mencionarlo. Parece que los coronavirus, y en este coronavirus en particular, tienen una tasa relativamente baja, y esto es algo bueno, porque cuando el genoma muta con una tasa baja, se puede esperar que existan fracciones estables del genoma que se pueden utilizar como blancos para el desarrollo de vacunas. Aquí yo les muestro un esquema del genoma del SARS-CoV-2. Aquí ustedes tienen una proteína amarilla, una marrón y una roja. La roja es la proteína de las espinas, los spikes, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí no es una región codificadora de proteínas.
Entonces, aquí están las 30 y pico de mil bases que tiene el genoma. Y abajo ustedes ven aquí una escala numérica de 1 a 20 y un histograma invertido, ¿sí? Estos son barras. Cada barra corresponde a una posición, a una letra del genoma, ¿sí? De los genes del genoma. Donde ustedes ven barras largas, como dice aquí, son áreas del genoma que tienden a acumular muchas mutaciones. Se han secuenciado centenas de muestras de pacientes de todo el planeta. Y entonces, al juntar la información de las secuencias de todas esas muestras, se pudo establecer que hay áreas que tienen frecuencias altas de variabilidad, como aquí, aquí o aquí, y esas áreas son áreas que evidentemente no afectan, estos cambios no afectan la viabilidad del virus, pero hay áreas como esta, aquí o aquí, donde se ven muy pocas mutaciones o ausencia de mutaciones, y eso sugiere que son áreas críticas para el virus y que son más estables. Y esas son, en la actualidad, parte de los blancos que se están probando para desarrollar vacunas. Es importante mencionar que se sabe que algunos coronavirus, por ejemplo los que causan resfríos, parecen inducir una inmunidad de corta duración. O sea que tienen una capacidad de ser reconocidos por el sistema inmune y generar anticuerpos. Digamos, el sistema inmune genera anticuerpos contra ellos por una duración relativamente baja. Si esto se confirma para el SARS-CoV-2, es posible que las vacunas tengan una duración, una cobertura muy corta. Y esto es un problema que todavía no está definido si se va a poder evitar o no. Respecto a tratamientos, y con esto voy a cerrar mi presentación, la OMS hoy no recomienda ningún fármaco, hay ensayos clínicos en marcha, la OMS coordina muchos de los ensayos clínicos de vacunas y de medicamentos, y bueno, básicamente esa información está en la página, como les dije, de la OMS y se puede consultar frecuentemente. Y recomiendo que visiten esto con cierta frecuencia, porque siempre hay cambios en la información a medida que se avanza en el conocimiento. Hoy lo que se busca es hacer un drug repurposing, que quiere decir, bueno, la traducción es difícil, pero es un reposicionamiento de las drogas existentes en los vademecum de los diferentes países. O sea, se toma centenas de miles de drogas que están aprobadas y son utilizadas ya en el mercado farmacéutico y se evalúa si algunas de ellas pueden tener potencial para el tratamiento del virus. ¿Sí? O sea que hay un universo de drogas que ya están disponibles, que no tienen que pasar por evaluación de seguridad en el uso con humanos y que por lo tanto acelerarían de funcionar contra el coronavirus la disponibilización de drogas para tratamientos. Hay dos criterios fundamentales. Si hay evidencia de acción antiviral y si, a través de métodos de inteligencia artificial, computadoras que son entrenadas a reconocer estructuras químicas y predecir su interacción con las partículas virales o con alguna de las etapas de la replicación dentro de las células. Estas computadoras nos permiten evaluar centenas de miles de drogas en su estructura y capacidades, de manera tal que nos eligen una serie de drogas candidatas para ser evaluadas en ensayos in vitro. Son drogas que se han utilizado para diversas afecciones, ¿sí? No hay un tipo de droga en particular que se esté evaluando, y hay, bueno, una cantidad de drogas que están siendo evaluadas en el momento. Así que es posible que al corto plazo surjan esquemas terapéuticos para tratar pacientes. Como ejemplo, un estudio de inteligencia artificial generó una base de 69 drogas a partir de centenas de miles de drogas que potencialmente podrían tener efecto en la replicación, inhibiendo la replicación del coronavirus. 6 de ellas tuvieron un efecto muy significativo in vitro y hoy están siendo probadas en modelos animales. En pocos meses, probablemente, si pasan las pruebas en modelos animales, pasen a ser evaluadas en humanos. Así es el camino que se está siguiendo actualmente. Ejemplos de drogas que están siendo evaluadas, aquí tienen varias. Hay drogas que se usan hoy en psiquiatría para tratar cáncer, alergias, etc. Una serie de drogas con identidades muy diversas. Aquí menciono la cloroquina y la hidroxicloroquina, que solo me cabe mencionar sobre ellas que hasta el momento no han mostrado ningún tipo de efecto significativo en la replicación viral y sí han mostrado efectos colaterales muy importantes. Son drogas que tienen una toxicidad
a nivel cardíaco muy importante y que causan efectos colaterales que pueden ser graves, inclusive llevando a la muerte. Bueno, lo que tenía para contarles es esto. Bueno, gracias entonces.